porque tu Dios es amor. Tú puedes amar, porque Jesús es la luz. Tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. Quiero permanecer en ti. Derrama, Jesús, de tu luz en mí, porque tú eres amor. Porque tu Dios es amor. Tú puedes amar, porque Jesús es la luz. Tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. Quiero permanecer. El día de hoy vamos a compartir la palabra, una palabra también consecutiva a la palabra que vimos la semana pasada. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer la palabra de Romanos capítulo 12 y vamos a estar repitiendo algunos versículos que ya vimos la semana pasada porque queremos hablar sobre el amor a los hermanos y eso implica también algunos versículos que también habíamos visto. Por eso quiero invitarlos a que leamos los versículos 6 hasta el 13 y los vamos a leer de manera alternativa. ¿Sí? Comencemos. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Muy bien, hasta ahí la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, gracias por darnos este tiempo para poder recibir tu palabra en medio de este servicio dominical. Ayúdanos a que podamos entender lo que tú nos estás diciendo y más allá de entenderlo, también decidir practicarlo. Ayúdanos a crecer en el amor durante este año y especialmente a través de esta palabra, enséñanos de qué forma concreta nosotros podemos practicar el amor entre nosotros. Gracias por todo. Pedimos que tu guía, la guía de tu Espíritu Santo, desde el principio y hasta el final, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, el versículo 10, que la mitad ya la sabemos de memoria. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Ya, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hoy queremos hablar sobre el amor a los hermanos. Tal vez una de las cuestiones que nos resulta de las más irritantes es cuando una persona nos dice continuamente que nos ama, que nos quiere, pero sus hechos no lo demuestran. Es que es mucho más sencillo decirle al otro que lo queremos con nuestros labios, pero no tan fácil evidenciarlo con actos concretos y visibles. Sin embargo, todos entendemos que en el amor, nuestras palabras deben ir acompañadas de nuestros hechos. El verdadero amor es mucho más que una confesión y mucho más que un sentimiento. Es mucho más que pétalos de rosa cayendo como lluvia sobre un corazón. Todos necesitamos escuchar un te quiero, pero asimismo todos necesitamos más que oír simplemente estas palabras. Por eso Juan nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nuestro versículo clave para el año 2023, ¿no?, es amaos los unos a los otros con amor fraternal. Como hijos del Dios que es amor y que lo demostró y que lo demuestra a cada instante con hechos concretos, sea también esta nuestra esencia, la de amar de forma práctica y real, especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Lo maravilloso es que el Padre Celestial no solo nos insta a amarnos,
Él también nos ha dado el modelo de amor en su Hijo Jesús. Nos enseña cómo amar y además nos provee de aquello con qué hacerlo. Nuestro Señor espera que el amor entre nosotros sea más que palabras. Espera que nuestro amor sea demostrado con hechos, usando nuestros dones y haciendo crecer nuestro carácter a imagen de Jesús. Vivamos entonces como auténticos hijos de Dios, predicando, practicando el amor entre nosotros. Reflejemos a nuestro Señor no solo con nuestro conocimiento, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones reales. Amén. La semana pasada comentamos que el amor a nuestro hermano se manifiesta en nuestro servicio hacia Él. Por eso Dios nos ha equipado dándonos dones. La palabra nos dice que a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Siendo miembros de un mismo cuerpo donde la cabeza es Cristo, Pablo cita algunos dones que Dios nos concede para perfeccionarnos al servirnos unos a otros, para edificar la iglesia del Señor, para manifestarnos amor de forma práctica. Su intención primordial es exhortarnos a que ejercitemos nuestros dones para la gloria de Dios. Por eso, Él no menciona todos los dones, sino solo algunos de ellos. No obstante, en su enumeración, el apóstol nos deja ver algunos ejemplos del material de construcción que el Señor utiliza en la edificación de su iglesia y cómo debe ser utilizado. Los dones son privilegios, pero además conllevan una responsabilidad. Pablo expresa: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Veamos estos dones con más detalle. Primero, profecía, enseñanza y exhortación. La palabra profecía en su vocablo original significa hablar hacia adelante, hablar hacia adelante. El don de profecía no es el don de predecir el futuro, sino el de interpretar el mensaje de Dios y darlo a conocer. Es el don de predicar en público. Pablo asimismo explica cómo se debe ejercer el don de profecía. Él nos enseña que tiene que usarse conforme a la medida de la fe. El que proclama la palabra de Dios debe hacerlo con toda la fe que posee. La profecía es proporcional al crecimiento espiritual del predicador. Por eso es un deber para quien predica procurar crecer espiritualmente de manera continua para bendecir a los oyentes, no solo en conocimiento, sino también en la oración en el Espíritu Santo y sobre todo por practicar lo que comparte desde adelante. El don de profecía es un poco diferente al de enseñanza, que se manifiesta en la capacidad de transmitirle la verdad de Dios a un estudiante de la Biblia de manera sencilla. También es distinto a la exhortación, que es el don de instar a los otros a obedecer la palabra y permanecer en la verdad. El que exhorta es quien sabe aconsejar, animar, advertir y amonestar. Quien tiene don de enseñanza es muy útil en compartir la palabra de Dios en estudios bíblicos personales o grupales o en la instrucción de los niños en la escuela dominical. Por su parte, el que tiene el don de exhortación puede brindar consejería espiritual en la iglesia. Sin embargo, quienes cuentan con estos dones deben procurar instruirse continuamente en la palabra de Dios y crecer en la comunión con el Espíritu Santo. Segundo, presidir.
Esta palabra significa originalmente pararse delante de otros. Por eso, el don de profecía tiene que ver con el liderazgo espiritual. Pero esto no implica meramente contar con un carisma destacado. Tiene que ver con la capacidad espiritual de reunir y guiar a las almas ante el Señor. Tiene que ver con el arte de preparar y formar discípulos dispuestos a usar sus vidas en la obra de Dios. Compartiéndoles la palabra, orando por ellos, exhortándolos y corrigiéndolos si es necesario, saliendo a buscarlos cuando se alejan, estando a su lado en la necesidad, en sus victorias y en sus fracasos, en sus alegrías y en sus dolores, manifestándoles el amor del Señor como pequeños pastores en representación de Jesús, el buen pastor. Pablo nos dice que el que preside debe hacerlo con solicitud. Un líder no debe ser negligente ni perezoso. Debe pararse delante de los otros. Esto significa que debe dar el ejemplo y sacrificarse por quienes lidera. Quien tiene el don de presidir debe ser responsable y constante, porque Dios le ha encargado sus almas, no cosas materiales. Dios le ha encargado sus almas para que les muestre el camino a la vida eterna. Por lo tanto, un líder debe cuidar bien del rebaño del Señor, con solicitud, con amor, con fidelidad, con ejemplo. Tercero, el servicio. El don del servicio se refiere a todo tipo de ayuda o asistencia que brinda un cristiano al pueblo de Dios. El que tiene este don es humilde en realizar aquello que resulte favorable para los otros. En la mayoría de los casos, este don pasa casi inadvertido, pero es vital para el funcionamiento de la Iglesia. Quienes tienen este don son las manos y los pies de la Iglesia. Trabajan en tareas que pocos quieren realizar, como la limpieza o el mantenimiento, la recepción o el abastecimiento. Permanecen ocultos y reciben pocos reconocimientos y aplausos, pero son de gran bendición para todos los miembros, trabajando desde lo invisible, pero con sincero amor. ¿Alguien sabe quién limpió la iglesia ayer? Muy pocos, pero es necesario. A los ojos del Señor, ellos son los mayores. Jesús dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Cuarto, repartir y hacer misericordia. El don de repartir es el de distribuir y compartir de los recursos materiales que se ha recibido del Señor. Pablo insta al que tiene este don a que lo use con liberalidad. Esto significa con sencillez, con generosidad, sin egoísmo, sin medir ni calcular, sino con un corazón amplio y abierto. El don de repartir es diferente al don de hacer misericordia, que señala a aquel que es sensible a la necesidad del otro, sea material, espiritual o emocional, y pone a su disposición lo que precisa. El que hace misericordia, como dice Pablo, debe realizarlo con alegría, no por compromiso ni por obligación, no como una carga, sino con la felicidad de poder bendecir a los otros. Quienes reparten y hacen misericordia son solidarios y velan por la necesidad de los demás. Están atentos a lo que otros precisan y les brindan apoyo y contención. Por eso están presentes en todo lo relacionado con la acción social dentro de la Iglesia. Uno de los motivos de oración de nuestra Iglesia para este año es que cada hermano bautizado integre algún departamento para servir y expresar su amor a los hermanos,
utilizando los dones que Dios le concedió. En nuestra iglesia hay 10 departamentos liderados por diáconos y diferentes funciones, como la que desempeñan los líderes, maestros o colaboradores. Esto es útil para nuestra organización, pero sobre todo para que podamos practicar el servicio de amor de unos por otros. Como dice la canción, el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Que Dios establezca poderosos predicadores, maestros bíblicos, consejeros y líderes en nuestra iglesia. Que nuestro Padre Celestial forme grandes servidores y quienes repartan y hagan misericordia entre nuestros hermanos. Busquemos un lugar donde podamos servir, siendo activos en la obra de Dios y no solo espectadores. Hagamos todo esto, no por imitación o por competencia, por obligación, sino por genuino amor. Amor a Dios y amor a los hermanos. Amén. Como dijimos la semana pasada, el amor es el origen y el fin de todo don. Por eso, Pablo nos llama a vivir en el amor sin fingimiento, en el amor perfecto. Él nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Como hijos de Dios, somos llamados a vivir en estrecho, entrañable y tierno amor. El amor no es una opción para un cristiano, sino su misma naturaleza. Juan afirma, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Por lo tanto, solo por absorber más de Dios podremos aprender y ser capaces de amar de forma genuina. Asimismo, Jesús nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el amor sacrificado de nuestro Señor Jesús está nuestro modelo de amor, está nuestro ejemplo para aprender cómo debemos amarnos. Algo muy interesante es que la palabra de Dios siempre nos insta a amar a los demás, pero nunca nos exhorta a exigir ser amados por las otras personas. ¿Se dieron cuenta? La palabra siempre nos llama a amar a los otros, pero nunca nos insta a exigir a los otros que nos amen. Muchos se quejan y se enojan porque no reciben el amor que demandan de los otros. No obstante, Dios espera que nos concentremos en amar nosotros antes que pretender ser amados. ¿Por qué? Porque Dios quiere que miremos primeramente hacia nuestro interior. El que ama edifica el amor, pero el que solo pretende ser amado destruye el amor. ¿Se dieron cuenta de esto? El que ama edifica el amor, pero el que siempre pretende ser amado destruye el amor. Somos llamados a amar antes que exigir amor. ¿Y de qué forma podemos manifestar el amor? Como dijimos, a través de nuestro servicio según los dones recibidos de Dios. Pero no solo esto. El amor no se limita a los dones. Además, tenemos que moldear y perfeccionar nuestro carácter para que nuestro ser se asemeje más y más a nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo menciona diferentes formas en las que podemos expresar el amor. El apóstol nos dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Veamos estas cualidades con más detalle. Primero, el amor se ve en el respeto. Pablo dijo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El respeto es la
el respeto es la expresión básica del amor. El que ama al otro le manifiesta respeto, lo honra, le da el primer lugar apreciándolo más que a sí mismo. El respeto no siempre es sinónimo de amor. Podés respetar a alguien, pero no amarlo. Sin embargo, el que ama sí o sí respeta al que asegura amar. No lo maltrata, no lo descalifica, no lo ignora, no lo rebaja, sino que lo enaltece. No obstante, solo el que tiene genuina humildad puede hacer esto. Pablo nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De igual manera, que el amor entre nosotros se refleje en el respeto que nos tenemos los unos hacia los otros. Démosle a nuestro hermano el primer lugar. Honrémoslo con sincero afecto y con auténtica humildad. Amén. Amén. Segundo, el amor se ve en el esmero. Pablo añadió: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Cuando realmente amamos a una persona, estamos disponibles para hacer con prontitud todo lo que nos pida, sin que esto nos resulte una carga. Por eso, el que ama a su hermano no lo pone en lista de espera cuando ve que necesita algo. Por el contrario, se esfuerza, se esmera por ayudarlo. La palabra nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Siempre que podamos, debemos bendecir a nuestros hermanos con diligencia. Sin embargo, solo el que cultiva una actitud responsable en todas las áreas de su vida puede amar de esta manera. Porque el que es perezoso únicamente piensa en sí mismo y es irresponsable en todos sus deberes. No obstante, no hay lugar para la pereza para un hijo de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Amémonos también nosotros, sin postergaciones, sino con esmero, cooperando con nuestro hermano, tan pronto como reconocemos su necesidad. Amén. Tercero, el amor se ve en el servicio. De esto ya habíamos hablado un poco. Pablo nos insta a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice ahora. Un hijo de Dios es ferviente en espíritu. No realiza nada a medias, no es mediocre en lo que hace, sino que actúa con entusiasmo y dedicación. Se comporta así, no para ganar el aplauso de la gente, sino porque se reconoce como un siervo del Señor. La palabra nos dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. El que de veras se considera un siervo de Dios, da lo mejor de sí en todo lo que hace. Por eso se entrega a sí mismo al servir a los hermanos, porque lo hace como para el Señor. Preguntémonos: ¿cómo es mi servicio? ¿Serviría de la misma manera a nuestro Señor? Jesús nos dice: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así que el que se propone amar a Dios debe comenzar por amar a los hermanos. Amémonos también nosotros, dando nuestro servicio ferviente, reconociendo que sobre todo estamos sirviendo al Señor. Amén. Cuarto, el amor se ve en compartir. Pablo nos llama a amarnos manteniéndonos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El amor no es apto para los egoístas. Aquellos que piensan solo en ganar para sí mismos lo que hay en este mundo, no pueden amar correctamente a los otros. Pero los hijos de Dios
tenemos nuestra mirada en el reino de los cielos y no en esta tierra. Allí está nuestra esperanza. Por nuestra esperanza podemos sentir gozo en toda circunstancia y vencer cualquier tribulación. Por nuestra esperanza no nos desesperamos ante las adversidades, sino que llevamos toda inquietud ante Dios en oración. Por nuestra esperanza, asimismo, podemos compartir lo que tenemos con los demás, porque reconocemos que todo lo que poseemos en este mundo es temporal y además proviene y es del Señor. Pablo nos exhorta a amar por vivir, compartiendo para las necesidades de los santos. Cuando en lugar de mezquinar, compartimos lo que tenemos, expresamos de forma real el amor. Así lo entendían y vivían, no solo lo entendían, sino que lo vivían los miembros, los hermanos de la iglesia primitiva. Lucas nos dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aún así, compartir no solo implica dar lo material, sino también acompañar a nuestro hermano. Por eso, el que ama a su hermano se interesa por él, se preocupa por él, ora por él, se alegra con él y llora con él. Esto también es compartir. Que reine también este amor entre nosotros. No hay lugar para el egoísmo entre los hijos de Dios. Amémonos de forma real por compartirlo todo con nuestro hermano. Amén. Quinto, el amor se ve en la hospitalidad. Finalmente, Pablo señala que debemos vivir practicando la hospitalidad. Tal vez este sea el ejemplo más concreto de la manifestación del amor y tal vez el más difícil. Porque practicar la hospitalidad implica abrir las puertas de nuestro corazón al abrir las puertas de nuestro hogar. La hospitalidad implica invitar a los hermanos a ser parte de nuestro diario vivir. Por eso, no siempre es fácil practicarla. La hospitalidad es cuestión solo de aquellos que aman en verdad al otro. La palabra de Hebreos nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abramos también nosotros nuestro corazón y nuestros hogares con amor, invitando a nuestros hermanos a ser parte de nuestra vida, atendiéndolos y sirviéndolos con alegría. Amén. Algunos esperan que los invitemos. Ya los vamos a invitar a casa, ¿sí? El que ama, respeta al que asegura amar. El que ama está disponible para el que dice amar. El que ama, sirve al que dice amar. El que ama no es egoísta para quien dice amar. El que ama practica la hospitalidad con quien dice amar. Que el amor entre nosotros no solo se manifieste en palabras, sino en respeto, esmero y servicio mutuo, en compartir y en practicar la hospitalidad. Que haya entre nosotros genuino y entrañable amor fraternal, un amor que crece por seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que se dio a sí mismo con diligencia para honrarnos, servirnos, compartirnos su gracia y conducirnos a la calidez de su hogar en los cielos. El amor se hace visible no solo por ejercitar nuestros dones en la iglesia, sino también por hacer madurar nuestro carácter, creciendo a imagen de Cristo. Que el amor entre nosotros sea más que un concepto, más que un deseo, más que palabras. Amén. El primer título de oración para nuestra iglesia en este año es el amor a Dios.
El segundo título es el amor a los hermanos. Pero esto será posible si superamos la teoría y avanzamos hacia la práctica real. El amor es más que palabras. El amor requiere hechos. Así lo manifestó nuestro Señor Jesús al venir a este mundo para salvarnos a precio de su vida misma. Por lo tanto, vivamos de la misma manera. A imagen del Dios que es amor, tomemos la decisión de practicar de forma real nuestro amor a los hermanos. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Y si es algo que todos entendemos y comprendemos, es que el amor es más que palabras. El amor también conlleva hechos, va acompañado por hechos. Pero también todos reconocemos lo difícil que es amar. Porque amar a quienes es fácil de hacerlo, podemos realizarlo, pero amar al que nos cuesta hacerlo, esto realmente no es tan sencillo. Sin embargo, tu palabra nunca hace una categorización. Nunca separa a quienes debemos amar y a quienes no. Tu palabra nos llama a amar. Amar antes de exigir ser amados. Y amar de forma real. Ayúdanos a ser practicantes del amor. Ayúdanos a no ser solamente teóricos en el concepto del amor, sino a practicarlo en nuestra vida real. Ayúdanos a amarnos entre hermanos, porque esta es también tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos das el amor para que amemos. Tú nos das el ejemplo y tú nos equipas y tú nos enseñas cómo debemos amar. Gracias por todo. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Tú eres amor. Te exaltamos, Señor. Danos ese perfecto amor. Y ayúdanos a perdonar. Te exaltamos, Señor. Y bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos a poder amar a los demás. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya.